ver y vamos a leer la historia de la entrada de Jesús. Vamos a ver todos los detalles que nos cuenta Lucas y que Jesús le dice a los discípulos que tienen que hacer cosas específicas para ese día y para que todo lo que pasó en ese día se cumpliera a cabalidad. Vamos a ver muchísimas cosas que son detallitos que van a ser aplicados a nuestras vidas el día de hoy. Jesús, y voy a parafrasear, le dice a sus discípulos que vayan a esta aldea, que ahí va a haber un pollino, dicen algunas versiones, otras versiones dicen un burrito que estaba atado y que en ese burro Jesús iba a entrar a Jerusalén. Iba a traer autoridad y a dar un cumplimiento profético de lo que 500 años atrás se había hablado. Y voy a hacer algo que nunca hago, pero como los veo un poquito dormiditos, voy a contarles un chiste. Y no lo hago. Pero cuenta la historia que una semana después de que Jesús entró a Jerusalén, el burro en el que entró Jesús estaba con su amigo, otro burro, y le decía: vamos a ir a Jerusalén y vas a ver como cuando yo entre, como la gente me va a gritar, me va a aplaudir, se va a detener y van a hacer algo maravilloso. Ya tú vas a ver. El amigo se va con su burro y cuando entran a Jerusalén, nadie se detiene, nadie grita, nadie pone nada, nadie dice nada. Y el burro dice: wow, hace una semana esta gente me gritó, me palmeó, me tiraron palmas, me pusieron mantos, me gritaron, pero hoy se quedaron callados. ¡Qué hipócrita es esta gente! Su amigo, el burro, le dice: mira qué burro eres. La gente se detuvo, gritó, tiró sus mantos, sus palmas por quien estaba montado encima de ti. Sin él, tú eres simplemente un burro. Iglesia, a menos que Jesús esté en nuestras vidas, tú y yo somos simplemente un burro. ¿Cuántos pueden darle gloria a Dios por eso? Hoy, si quiere ponerle un título a este mensaje, vamos a ponerle: el rey que vino, pero no como esperaban. El rey que vino, pero no como esperaban. Esta semana inicia con el recordatorio de un evento muy significativo y lo que tradicionalmente la iglesia llama como la entrada triunfal o domingo de Ramos. Y este evento ocurre en el contexto de la Pascua judía. Los judíos estaban celebrando la Pascua y la Pascua era una celebración en la que el pueblo de Israel recuerda cómo Dios los liberó de la esclavitud de Egipto. Habla de aquella noche en que Dios mandó juicio a Egipto. Y yo no sé si muchos de ustedes conocen la historia donde Dios les dio una instrucción clara y les dijo: deben sacrificar un cordero y poner la sangre del cordero en los marcos de la puerta, para así el juicio que viene a Egipto no caiga sobre ustedes. ¿Han escuchado esa historia? ¿Han leído esa parte? Y esa sangre sería una señal de que cuando Dios pasaría por alto estas casas y no permitiría que el juicio entrara en ellas. Porque la sangre del sacrificio de ese cordero representó protección, salvación y obediencia a la palabra de Dios. Pero esta Pascua era diferente. Esta Pascua no era igual que todas porque el verdadero Cordero de Dios estaba entrando en la ciudad para ser crucificado, nuestro Señor Jesucristo. Jesús había entrado a Jerusalén varias veces. Esta no era la primera vez, pero esta ocasión era muy diferente. Jesús entró a la ciudad por última vez. Jesús sabía a lo que iba a la ciudad. Jesús entraba a Jerusalén en un burro para llegar y ser guindado en una cruz. Y cuando llegamos a este evangelio de Lucas, capítulo 19, y en los versículos 28 al 40 que les dije que buscaran,
Estamos enfrente de uno de los momentos más importantes en el ministerio de Jesús. Pero aquí hay algo impactante que debemos ver desde el inicio, y es que los 4 evangelios nombran esta historia de la entrada de Jesús, pero Lucas, y es lo que vamos a ver hoy, no enfatizó el triunfo, sino que prepara el escenario para el rechazo y la tristeza que va a experimentar Jesús durante esta semana. Otros evangelios, Juan, Mateo y Marcos, resaltan la celebración, pero Lucas nos dirige su mirada hacia lo que viene después, el dolor por una ciudad que no reconoció a Jesús. Y hay algo interesante porque durante todo el ministerio de Jesús, y si leemos los evangelios, nos damos cuenta que Jesús evitaba mostrarse como el Mesías. Hay una historia en Juan que Jesús se presenta a la mujer samaritana como el Mesías, pero él evitaba mostrarse a todo el mundo como el Hijo de Dios. Sin embargo, en este pasaje, el tiempo de su presentación oficial como el Mesías había llegado. Amados, todo lo que vamos a leer hoy en estos versículos, todo lo que Jesús hace en estos versículos está diseñado para gritar una sola verdad: Jesús es el Mesías. Para los judíos, el Mesías entraría en un caballo blanco, entraría a la ciudad para devolver a Israel a su gloria pasada, a su gloria terrenal, a liberar a Israel de sus enemigos terrenales. Pero Dios tenía otros planes. Dios hizo que Jesús entrara a Israel no para librarlos de sus enemigos terrenales, sino para entrar en humildad y traer salvación a toda la creación. ¿Cuántos de nosotros buscamos a un rey que simplemente solucione nuestros problemas personales, económicos o políticos? La multitud de Jerusalén estaba esperando un conquistador. Estaba esperando un hombre que viniera en una cabalgata con un vestido de guerrero y venir a vencer y a derrocar el trono de Roma, a derrocar el gobierno local. Pero ellos perdieron la visión de lo que Dios les venía diciendo desde hace tiempo. Jesús vino a vencer el pecado. Jesús vino a derrocar el reino de las tinieblas. Jesús vino a traer salvación a su pueblo, para cada uno de nosotros. Iglesia, la tragedia de hoy es que incluso en la iglesia hay muchos que siguen a Jesús a su manera. Pero cuando Jesús les pide sacrificio, lo rechazan porque no le conviene. Cuando Jesús les pide que debes dejar esta amistad que no trae nada bien, entonces no les conviene. Cuando Jesús les dice, esta persona que tú piensas, que tú crees que puede ser tu pareja, pero que no cree en mí, entonces a la gente no le conviene. Cuando Jesús les pide y les toca su billetera, entonces ahí es donde no le conviene Jesús. Dicho esto, vamos a estudiar este pasaje y aprender lo que Lucas nos quiere enseñar a través de todos estos acontecimientos y cómo podemos aplicarlos a nuestras vidas. Lucas capítulo 19, versículo 29 al versículo 34. Vamos a leer primero estos pasajes. Lucas capítulo 19, versículo 29 al 34. Dice: cuando se acercó a Betfagé y a Betania, junto al monte llamado de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos con este encargo: vayan a la aldea que está enfrente y al entrar en ella encontrarán atado un burrito en el que nadie se ha montado. Preste atención a este detalle: en el que nadie se ha montado. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, díganle: el Señor lo necesita. Versículo 32. Fueron y lo encontraron tal como él les había dicho.
Cuando estaban desatando el burrito, los dueños les preguntaron, ¿por qué desatan el burrito? Y ellos le responden, el Señor lo necesita, contestaron. Ahora, todo lo que acabamos de leer no fue coincidencia ni sucedió al azar. Todo lo que Jesús le dijo a sus discípulos y todo lo que comienza a ocurrir desde el versículo 28 al versículo 34, nos damos cuenta de que Jesús está bajo el control de todo. Jesús está entrando a Jerusalén, pero antes de entrar, Él manda a sus discípulos a buscar a este burrito. Y este burro que nadie había usado era para Él hacer su entrada triunfal. Ahora, esto es un detalle muy importante porque primero, un animal tenía un significado especial, este animal. Y la Biblia dice que nadie lo había montado. ¿Por qué es importante esto? Porque en la cultura bíblica, cuando algo no había sido usado, se reservaba para un propósito especial. Se reservaba para algo sagrado, para algo importante. Jesús nos está mostrando que Él es el rey, pero no como el mundo lo estaba esperando. Lo segundo que vemos acá es que cuando los dueños del animal le preguntan, ya va un momentico, ¿por qué estás desatando este burro? Los discípulos le respondieron, el Señor lo necesita. Y aquí vamos a hablar algo clave que vamos a aplicar a nuestras vidas. Porque esto es una declaración de autoridad. Jesús no está pidiendo permiso para usar el burro. El versículo no dice, díganle que si pueden prestármelo. No, Él está hablando como dueño. En otras palabras, lo que a ti te pertenece y lo que tienes hoy, me pertenece a mí. ¿Está conmigo? Y eso nos confronta a nosotros. Porque nosotros vivimos como que si todo lo que tenemos fuera nuestro. Mi casa, mi dinero, mi tiempo, mi familia. Pero Jesús dice, todo lo que tienes es mío. Y cuando yo te lo pida, tú lo entregas. La pregunta es la siguiente, ¿estamos viviendo como dueños o como administradores de lo que Dios nos está dando? No me responda. ¿Estamos viviendo como dueños o como administradores? Porque es muy fácil, iglesia, decir Jesús es el Señor, pero cuando pide algo que nos cuesta, cuando pide algo que nos saca de nuestra zona de confort, ahí es donde se ve si de verdad creemos que Él es el dueño de nuestra vida. Entrégame ese carro que tanto amas. Entrégame eso que tanto amas. Entrégame esa amistad que tú tanto tienes y anhelas, pero que no te trae nada bien. Demostremos que Jesús es el dueño. Lo tercero, Jesús va caminando hacia el monte de los olivos y eso conecta directamente con el cumplimiento de una profecía específica. Zacarías ya había hablado de estos cientos años antes, cómo Jesús iba a hacer la entrada. Vaya conmigo a Zacarías capítulo 9, versículo 9, y veamos lo que dice el profeta Zacarías. Dice, alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, victorioso y humilde. Viene montado en un burro, en un burrito de cría de asna. Qué maravilloso esto, iglesia. Habían pasado 500 años desde que Zacarías profetizó la entrada de Jesús a Jerusalén. Y sin embargo, los judíos interpretaron esta profecía de una manera muy distinta a los planes de Dios. Ellos perdieron lo que el profeta les había dicho. Ellos perdieron la noción de la verdad de la palabra. Ellos estaban esperando un caballo de guerra, un poder militar. Jamás esperaron recibir a un rey que venía con humildad, montado en un burro que de paso no era suyo, era prestado. Jesús es el rey soberano cumpliendo el plan de Dios a cabalidad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que el reto
que nos trae este pasaje es que si Jesús tiene este nivel de autoridad, si Jesús tiene este nivel de control, si Él es el dueño de todo, si Él cumple perfectamente la voluntad de Dios, entonces, ¿por qué nosotros vivimos como si fuéramos nosotros los que tenemos el control? Queremos que Dios nos bendiga nuestros planes, queremos que Dios traiga provisión, cuidado, pero no queremos someternos a Él. Queremos a Jesús como Salvador, pero no como Señor de mi vida. Y este pasaje nos muestra claro que no sucede así. Así no funciona porque Jesús es el Rey, Jesús es el dueño y Él tiene autoridad. Mis amados, si Él nos pide algo, en obediencia debemos entregárselo. Ahora, si Jesús ya dejó claro que Él es el Rey, que Él está al control, que Él tiene la autoridad y que todo se estaba cumpliendo como se había profetizado, ahora veamos en el versículo 35 y 36 cómo la gente respondió. Aquí vamos a ver la humildad del Rey. El versículo 35 nos dice: y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Dice estos versículos. La Biblia dice que la gente comenzó a poner sus mantos sobre el animal, que comenzó a poner sus mantos por el camino donde Jesús iba. Iglesia, esto no es cualquier cosa. Eso es como que usted hoy diga y salga su teléfono, que es preciado, y lo tire en el camino. Como que usted saque las llaves de su casa y la tire en el camino. Algo que era totalmente importante para gente. ¿Y sabe lo que la gente estaba diciendo en eso? Tú eres el Rey. Tú eres el autor de toda la gloria y de la honra. Yo me someto a ti, Señor. La gente estaba reconociendo y se estaba rindiendo a los pies de Jesús. La gente estaba respondiendo como si realmente entendían lo que estaba pasando. Aunque vamos a leer más adelante que la gente no entendió la entrada de Jesús. Y aquí está la ironía de todo esto. El Rey de gloria, el Rey del universo, el dueño de todo, montado en un burro. Pero el mundo dice, bueno, si tú eres rey, el rey tiene que venir lleno de poder, de riqueza y de grandeza. Pero Jesús hace todo lo contrario. Jesús viene como un sirviente que sufre. Jesús sabía que iba a la cruz en esa semana. Jesús estaba caminando hacia la cruz. No vino en carroza, no vino en lujo, vino en humildad. Y esto rompe completamente la idea que nosotros tenemos de grandeza. Hoy la grandeza es ver un hombre bien vestido, con mucho dinero, con muchos carros, pero no es así. Iglesia, no vino a ser servido, Jesús vino a servir. Él no vino a imponerse, Él vino a entregarse. Y aquí es donde está lo profundo de esto, mis amados, que en el desfile de la entrada triunfal no era la victoria final, era solo la antesala. ¿Por qué? Porque la verdadera victoria venía el viernes, que iba a morir, y el domingo, que iba a resucitar de la muerte. La victoria iba a suceder en una cruz, Jesús guindado en un madero. Y eso nadie lo estaba entendiendo en este momento. Hay estudiosos que dicen, no en este específico día, pero en otros días de la Pascua, que habían más de 2 millones de personas se acercaban al pueblo de Jerusalén para celebrar la Pascua. Y toda esta gente no entendió lo que Jesús estaba haciendo. Una vez más, ellos querían un rey que los liberaba políticamente, pero Jesús lo que vino a hacer fue a librarlos de la muerte infinita. ¿Sabe qué es triste? Que hay judíos, personas del pueblo que todavía aún están esperando el Mesías. ¿Cómo aplicamos esto a nuestra vida, iglesia?
y lo voy a poner así directo. Hoy en día pasa lo mismo. Nos gusta un Jesús que se vea bien, que nos bendiga, que nos prospere, pero que no incomode. Jesús vino a ser humilde. Jesús es un hombre siervo y nos llama a negarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque poner el manto delante de Él es fácil. Decir Jesús es mi rey es fácil. ¿Sabe lo que es difícil? Cuando Jesús te dice, tienes que servirme y tú no quieres servirle. Ahí es donde se hace difícil seguir al Señor. Ahí es donde la cosa se hace más difícil. Hemos visto hasta ahora el control de Jesús, la autoridad de Jesús. Hemos visto la humildad de Jesús, los actos de la gente en adoración. Ahora Lucas cambia el enfoque. Lucas ya no se trata solo de lo que hacen, ahora se trata de lo que ellos van a decir. Se trata de la adoración. Lucas 19, 37 al 40. Vamos a ver la adoración de los discípulos. Al acercarse él a la bajada de los montes de los olivos, todos los discípulos se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que habían visto. Y gritaban, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos de los fariseos que estaban entre la gente le reclamaron a Jesús, Maestro, reprende a tus discípulos. Y Jesús les respondió, les aseguro que si ellos se callan, las piedras gritarán. La Biblia dice que los discípulos comenzaron a alabar a Dios, comenzaron a exaltar su nombre, comenzaron a gozarse por los milagros que Dios había hecho, que Jesús había hecho. Esto no era algo inventado. Ellos habían visto a Jesús sanar enfermos, darle vista a los ciegos, caminar a los leprosos, a los leprosos enfermos, a los que no podían caminar, y resucitar a los muertos. Ellos sabían lo que estaba pasando con Jesús y por eso lo alabaron y le decían, Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora, cuando Jesús nació, el pasaje dice paz a la tierra. Ahora en esta entrada ellos dicen paz en el cielo. Y lo que estamos viendo aquí es que la verdadera paz no empieza en la tierra, empieza con Dios. Mis amados, Jesús no vino solamente a arreglar sistemas, Él vino a reconciliar al hombre con Dios. El hombre estaba en enemistad con Dios y a través del sacrificio de Jesús, Él vino a romper con esa enemistad para aquellos que reconozcan que Jesús es el Rey y el Salvador. Aquellos que digan, yo me arrepiento de mis pecados y acepto a Jesús como mi Rey y mi único Salvador. Pero aquí pasa algo curioso, que mientras unos adoraban y decían, bendito el que viene en el nombre del Señor, los fariseos se molestaron y estaban incómodos. Le dijeron, Señor, calla a tus discípulos, haz que callen. Eso no está bien. ¿Cómo va a ser posible que ellos van a decir que tú vienes en el nombre del Señor? Ellos no soportaban que Jesús fuera reconocido como el Mesías. Y la respuesta de Jesús fue directa, una de las más fuertes. Y les dijo, si ellos callaran, las piedras clamarían. Iglesia, hoy exactamente lo mismo está pasando. Hay gente que ha visto a Dios obrar en sus vidas. Hay gente que ha visto a Dios lo que ha hecho en cada uno de sus hermanos. Ha visto milagros, ha visto a Dios que los ha levantado. Pero hay gente que todavía está callada. No adoran, no expresan, no reconocen públicamente a Jesús. ¿Sabe de qué sí hablan? Si hablan de política, si hablan de deporte, si hablan de otras cosas, pero cuando se trata de Jesús, se quedan silenciados. Uno pensaría que por la adoración de los discípulos ya la gente había entendido quién Jesús era, pero no.
Porque hay en el pasaje de Juan, y voy a ir rápidamente a Juan capítulo 12, del versículo 12, donde Juan nos da otra versión de lo que dice. Mire lo que dice Juan. En el versículo 13. Dice, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle. Juan capítulo 12, versículo 13. Y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. La gente no entendió esto, pero ahí viene algo más difícil de entender. Y es que toda la gente que estaba gritando Hosana, que estaba exaltando el nombre de Dios, días después gritaban, crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. Y yo quiero poner esto de ejemplo a nuestra vida. Porque hoy nosotros no estamos gritándole al Señor, crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. Pero con nuestras decisiones que no van a la mano o a la par de lo que el Señor quiere que hagamos, sí le estamos gritando que lo crucifiquen. Con nuestro hablar, con nuestro mal hablar, le estamos gritando al Señor que lo crucifiquen. Con esas amistades, con esas cosas que vemos en el teléfono, con esas cosas del mundo que todavía queremos hacer, estamos gritándole, crucifíquenle. Hay personas allá afuera que el domingo van a la iglesia, levantan las manos, Señor te adoro, exaltado seas, Padre de la gloria, pero el lunes se olvidan que Jesús existe. Eso es lo que nos está retando este pasaje el día de hoy, de que nosotros cuando gritemos en adoración y le digamos, Señor, hosana a tu nombre, Padre, trae salvación a nuestra vida, trae cambio a nuestras vidas, nosotros nos mantengamos de lunes a lunes alabando al Señor y exaltando su nombre. ¿Cuántos dicen amén a eso? El problema es que ellos tenían una expectativa equivocada de Jesús. ¿Eso le resuena a usted en su vida? Yo no sé si a usted le pasó que cuando usted se casó, usted tenía una expectativa de su cónyuge, de cómo haría las cosas, de cómo le trataría, de que si yo llegaba a la casa la comidita iba a estar caliente como lo hacían mis abuelos o mis padres. Teníamos expectativas diferentes. Y cuando tenemos expectativas que no son cumplidas, entonces es ahí donde se levantan problemas. Lo mismo pasó con esta gente. Ellos estaban esperando a un rey poderoso, pero lo que recibieron fue un rey humilde. Un rey que venía a morir. Eso no cabía en la mente de la gente. Y cuando Jesús no cumplió eso, ¿sabe qué pasó? Lo rechazaron. Le gritaron y lo llevaron a una cruz. Pero yo le doy gracias a Dios porque ese era el propósito de Dios. Para eso vino Jesús, para que hombres como tú y mujeres puedan hoy aceptar a Jesús y decir, mi vida ha cambiado gracias al sacrificio de Jesús. Ya yo no soy la misma persona que era antes porque he entendido y comprendido el mensaje de salvación en mi vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay gente que quiere que Jesús le bendiga, pero no quieren sacrificar sus vidas. Quiero terminar con esto, iglesia. Y Jesús quiere hacer la entrada triunfal a tu vida. Jesús quiere hacer esa entrada diaria a tu vida. Esta historia está llena de contrastes, está llena de aplicaciones para nosotros. Es la historia del rey que vino como un siervo humilde en un asno, no presumiendo, no con lujo, no con vestiduras reales, sino con ropa de pobre y humilde.
Jesús no viene a conquistar con fuerza. Jesús no viene a obligarte a que tú vivas una vida conforme a su voluntad. Su reino no es de ejército, su reino es de esplendor. Su reino es de humildad y de servicio. Él vino a conquistar naciones, Él vino a conquistar corazones, Él vino a conquistar las mentes de aquellos que acepten el mensaje del Señor. El mensaje de la cruz es la paz con Dios, no de una paz temporal, sino que Jesús ha hecho una entrada triunfal a nuestros corazones, y si está en nuestros corazones, Él reinará cada paso de nuestras vidas, y su paz y su amor estará con nosotros. Como sus seguidores debemos expresar esas mismas cualidades al mundo que no conoce al Señor. Si hoy usted está aquí o nos están viendo por internet y Jesús no ha hecho una entrada triunfal a tu corazón, hoy yo te animo a que tú abras las puertas de tu corazón y permitas que Jesús entre a tu vida. La palabra habla de arrepentimiento, de un arrepentimiento genuino de mis pecados, de una vida que exalta al enemigo, que trae gozo a la carne. Pero cuando nosotros nos arrepentimos, dice la palabra, y abrimos nuestra boca y confesamos a Jesús como Rey y Salvador, y creemos que Él murió en la cruz y al tercer día resucitó, dice la palabra que seremos salvos. Si usted está aquí el día de hoy y usted necesita de esa entrada triunfal a su corazón, yo le animo que usted repita esta oración conmigo. Vamos, cierre sus ojos ahí donde está. Quizás usted ya ha hecho esta oración, pero está viviendo una vida como usted quiere. Está viviendo una vida que no agrada al Señor. Y hoy usted dice: yo quiero retomar mi compromiso con el Señor. Entonces repite esta oración conmigo también. Señor Jesús, hoy vengo a arrepentirme de mis pecados. Hoy vengo, Padre, a pedirte y a darte gracias por el sacrificio de tu Hijo Jesús. En esta tarde abro mi corazón para que Jesús entre a mi vida y sea el Rey y Salvador de ella. Que de ahora en adelante mi vida tenga propósito divino y que tú guíes cada paso de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Póngase de pie, iglesia. Si usted ha hecho esta oración, le felicito.